Bendiciones, mis amados hermanos. En esta mañana le doy la total y profunda y gran bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes, porque estamos reunidos justamente porque somos el pueblo de Dios, porque somos la iglesia y porque tenemos algo que nos une. Y estamos hoy justamente recordando, conmemorando un evento muy importante que marcó trascendencia, que cambió un sinnúmero de paradigmas, pensamientos e ideas de la época en la que sucedió ese evento. Un evento glorioso, un evento único, especial. Y ese evento, hasta el día de hoy, es guardado, recordado, festejado, conmemorado en el corazón de todos los hombres y mujeres que han entregado su vida a Jesús. Ese evento importante, que no es una fecha comercial, que no se trata de una fiesta cualquiera, que no debería ser menospreciada por muchos ni olvidada por otros. Ese evento que la Escritura nos enseña en gran parte del Nuevo Testamento como parte fundamental del mensaje del Evangelio. Ese evento, mi estimado hermano y amigo, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No hay evento más importante en toda la historia del hombre que la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero compartir con ustedes un tema titulado El despertar de gloria. Aún los que no me conocen y quizás por primera vez están conectados a través de esta transmisión o de este medio. Mi nombre es Elías Olivar y por la misericordia del Señor estamos sirviendo en esta nación. Y hoy nuevamente, como en otras oportunidades, reitero lo que comúnmente digo en esta casa: estoy en familia, como una casa más. Y me siento en la confianza de hablar, de exponer el mensaje de la Escritura, y me siento en la responsabilidad bíblica y espiritual de exponer y explicar lo que la Biblia así enseña, porque hemos sido puestos para edificación del cuerpo y hemos sido levantados justamente para edificar a los santos para la obra del Evangelio, por los dones que el Señor nos dio, por la grandeza que Él mostró y sobre todo por hacernos testigos fieles, no solo de su muerte, sino también de su resurrección. Quizás no igual que Pedro, que Juan, que Jacobo, que María, que las mujeres, porque ellos presenciaron físicamente, con sus ojos naturales, justamente la gran noticia de los ángeles que decían: no está en esta tumba, Él ha resucitado. ¿O por qué buscan acá al que vive para siempre? Ellos escucharon esas hermosas palabras. Ellos pudieron ver justamente ese día, primer día de la semana, a primera hora de la mañana, vieron los lienzos, es decir, los vendajes que usaron para cubrir el cuerpo de nuestro Maestro. Algunos dijeron: ¿será que se robaron el cuerpo? ¿Será que se llevaron el cuerpo del Maestro? Una de las mujeres hablaba con el Señor sin saber que era Él y decía: ¿dónde has puesto a mi Señor? Para buscarlo. Sin embargo, la aparición de la deidad en ese momento, porque esa aparición de Jesús es en todo el peso de gloria, un evento único y especial, no debería ser olvidado ni menospreciado. Pero a nosotros, que no estuvimos presentes en la época, se nos es guardada algo más grande. Somos llamados bienaventurados porque creímos sin haber visto. No tuvimos necesidad de incrustar nuestro dedo en la herida como Tomás, ni fue necesario que el Maestro nos
revelase muchas cosas y nos corrigiese como los discípulos del camino de Emaús, a los cuales el Señor les llamó la atención. No fue necesario que el Señor Jesús fuese al mar a pescar nuevamente y guardar un trozo de pez para hacernos volver y abandonar las barcas de nuevo. No fue necesario que incluso reunidos en una casa Jesús nos dijera: paz a vosotros, y que tocara contra nuestra incredulidad, porque hemos sido llamados bienaventurados por Él mismo en la Escritura, porque hemos creído en Jesús aún sin poder verle, y aguardamos esa esperanza de gloria, de que un día no muy lejano, y cuando digo no muy lejano es porque está bien cerca, le vamos a ver y vamos a estar con Él y vamos a gozarnos con Él en su presencia, y vamos a tener la mente más amplia o totalmente amplia, porque ahora no la tenemos, y vamos a poder comprender todas las cosas que ahora no podemos ver ni comprender. Mi estimado hermano y amigo, el tema despertar de gloria tiene que ver con la resurrección del Señor, y yo quiero invitarles a que usted pueda compartir esto con otros. Usted puede retransmitir esta señal, usted puede hacerlo. Está al alcance de un dedo sobre su pantalla táctil o sobre un clic en su computadora, y usted puede bendecir la vida de otras personas. Muchas veces no pensamos o quizás no nos damos cuenta, de cuántas personas pudieran ser tocadas por el Señor a través de un cántico, a través de una palabra, incluso a través de una frase bíblica que usted coloque en su red, en su muro, que usted comparta en un mensaje de texto. Hoy, día del Señor, recordamos firmemente por qué estamos aquí. No estamos aquí porque es domingo de hacer culto. No estamos aquí porque es el día que se reúne la iglesia. Estamos aquí porque es el día del Señor, el día que ha sido marcado como el día más importante de la era cristiana, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos, no por una tradición, no por una liturgia, es parte de algo, sino más bien por la devoción profunda de recordar al Señor todos los días de nuestras vidas, y especialmente el día en que la iglesia se reúne. No vengo a hablarles de fechas, no vengo a decirles si Jesús murió un jueves, un miércoles, porque por los días de los 3 días. No vengo a hablar de manera apologética. Vengo más bien a recordar el consejo bíblico acerca de la importancia y qué significa este despertar de gloria en Cristo y en nosotros, para que así nuestra fe sea firme, para que así nuestro ánimo sea completo y toda desesperanza salga hoy en el nombre de Jesús de nuestros corazones, y podamos brillar por como lo que somos. Somos luminares en el mundo. Los luminares, es decir, como un foco, una estrella, ilumina, no están apagados. Nosotros somos luminares en Cristo, por su gracia en el mundo. Y hoy más que nunca es tiempo de brillar. Esa luz gloriosa que iluminó, valga la redundancia, esa tumba que estaba oscura y fría. Esa luz que irradió gracia, bondad y gloria a un lugar donde estaba justamente un cuerpo tendido durante 3 días. Esa luz que ilumina a todos los hombres es Cristo Jesús, que ilumina el corazón, y nada puede detener ni soportar el peso de su gloria. Dice la Escritura que ni aun el sepulcro ni la muerte pudo sostenerlo. Esa luz está en nosotros, y por eso nos reunimos esta mañana. Y yo le invito a que usted le dé la gloria al Señor y le diga: gracias, Señor, porque hoy puedo recordar una vez más, no solo que me amas, sino que has prometido volver por mí. No solo que moriste en la cruz por mi pecado, sino que resucitaste para que yo tenga una nueva vida, pueda sonreír, pueda brillar, pueda ser feliz en Cristo. No que no tenga problemas, sino que tenga el gozo de Dios aún en medio de las adversidades. Sobre todo en este contexto en el que vivimos, hoy más que nunca es tiempo de mostrar la grandeza del Señor. Así que, mi estimado hermano y amigo, hoy nuestra palabra firme es: Él vive por los siglos de los siglos. Ya no está en el madero, ya no está en la tumba. Ni siquiera los lienzos pudieron sostener o soportar el cuerpo del Señor.
ni la sepultura, ni la muerte. Y aún los cielos no pueden contener la gloria de nuestro Señor. Y a Él le ha placido darnos de esa gloria en el corazón, en un lugar donde puede Él habitar, el lugar donde nosotros le invitamos a cenar con nosotros y donde Él también nos invita a cenar en su corazón. Hoy quiero llevarlos a la base principal de la fe cristiana. Hoy quiero llevarlos a ustedes al fundamento que enseña el verdadero mensaje del Evangelio. ¿Quién más que la Biblia, que es la palabra de Dios? Es el único fundamento que enseña toda la verdad de Dios. No existe otro libro, no existe un tratado, no existe comentario ni diccionario que sea superior a la Biblia. Al contrario, todo lo que leemos y estudiamos sobre la Biblia debe estar justamente fundamentado sobre la Escritura. Así que le invito a abrir el mensaje más claro que la iglesia del primer siglo pudo predicar. Y en este caso, escrito de la mano de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. En la primera carta a la iglesia de los Corintios, capítulo número 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 15. Y vamos a leer algunos versículos, pero quiero que leamos del versículo 3 al versículo 8, porque nosotros como iglesia, de ser posible, estas palabras deben estar encarnadas en nosotros y debemos memorizarlas, aprenderlas. Deberíamos tener en claro este capítulo 15 de Corintios, porque es la base fundamental de la doctrina cristiana acerca no solo del Evangelio, sino de la muerte, de la resurrección y la pronta venida del Señor. Si borrásemos el capítulo 15 de Primera de Corintios de la Biblia, entonces perdería esencia el mensaje del Evangelio. No puede ser sacado ni de su contexto, ni mucho menos de la Escritura ya meramente dicha. Por eso le invito a leer conmigo, empezando por el versículo número 3. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Versículo número 4. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció a mí. Ahora vamos al versículo 1. Usted puede ir en su casa tomando nota. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que se os ha predicado, entonces sois salvos, si no has creído en vano. Qué bonito leer en contexto las cosas y cómo arma Dios una idea y la forma de enseñarnos acerca de la verdad de la Escritura para nuestra vida. El despertar. ¿Cuándo es necesario despertar? Justamente cuando dormimos. No hay nada mejor que despertar hacia lo que Dios tiene para nuestras vidas. Cristo tuvo que despertar gloriosamente para darnos una esperanza. Rápidamente en contexto, ¿por qué Jesús tuvo que ir a la cruz? Simple y llanamente tuvo que ir porque estaba escrito de Él desde la antigüedad que debía morir, y no cualquier muerte, debía ir a una cruenta y vil manera de morir. Jesús experimentó el castigo por nuestros pecados. Jesús experimentó en su propio cuerpo la manera más trágica, más sádica, porque los romanos, así los historiadores lo denotan, eran demasiado
la manera en la que ellos castigaban a sus víctimas, ellos gozaban, disfrutaban del dolor, de la muerte lenta de sus oponentes. A Jesús no lo trataron con amor en su camino al Calvario. A Jesús lo trataron como el peor de sus enemigos, como si alguien se levantara para derrocar al propio emperador romano. A Jesús se le trató con el mismo trato que se le daría a un asesino, a un ladrón, a una prostituta, a un borracho, a un violador. Sí, a Jesús se le dio ese trato porque justamente la Escritura dice que Él fue contado como transgresor entre los pecadores y la paga de nuestra maldad fue llevada en sus hombros por amor, para mostrarnos así en Dios, en la Escritura y en la cruz cuán importante es el sacrificio de un cordero puro, santo, sin mancha, único para siempre, y así poder llevar por todo el tiempo que fuese, en este caso, el pacto de Dios, el pecado y la maldad de todo el mundo. En esta breve síntesis que estoy dando, como un resumen general del por qué Jesús debía morir, deberíamos pensar la importancia que tiene la cruz. Si usted hoy, mi estimado amigo o hermano que nos está viendo y escuchando, te has apartado un poco de la mirada acerca del Señor, es necesario que vengas al pie de la cruz y entienda que por la ley tú morías, que por la ley tú no eres salvo, que por la ley toda la ira del Dios Todopoderoso recaía sobre ti. Y es al pie de la cruz donde yo puedo ver la ira de Dios que era contra mí cargada sobre mi Señor, que era inocente. Eso me hace pensar dos cosas. Uno, el gran amor y pasión y paciencia, como dice la Escritura. Dice que Jesús obtuvo grande paciencia hasta el final. Y número dos, el agradecimiento profundo e impagable de mi parte y de su parte también, para justamente retribuir lo que Jesús hizo por nosotros. Lo puntual de esto es que Jesús no dice me debes, sino que Él ha pagado toda deuda y espera de nosotros rendición, espera de nosotros obediencia. Una obediencia no ciega, una obediencia consciente, una fe clara, una fe firme, pero sobre todo ese término que Él esperó incluso de los 10 leprosos, agradecimiento. No hay nada que mueve más al corazón de Dios que un corazón agradecido, porque un corazón agradecido es un corazón que está lleno de amor y de humildad. Ahora, entendiendo que Jesús tenía que morir, que no fueron los romanos que lo mataron, bueno, ellos fueron el instrumento, ¿no?, de castigo, que no fueron los judíos en sí que le quitaron la vida, Él dio su vida. Dice, yo doy mi vida por mis amigos, doy mi vida, nadie me la quita. Es porque justamente Él cumplía el propósito de Dios. Pero lo que Dios hace siempre va respaldado de una palabra que Él mismo ha dicho anteriormente. La Escritura también nos menciona que justamente el Mesías debía morir y también iba a resucitar. A los discípulos se les dijo durante 3 oportunidades. Jesús les dijo, voy a morir, voy a ser entregado en manos de pecadores, pero al tercer día, conforme a las Escrituras, conforme Moisés y los profetas han dicho de mí, el Hijo del Hombre será levantado de la tierra. El problema es que a veces somos olvidadizos y muchas veces emotivos porque somos así. Por la emoción del momento se nos olvidan las promesas. Pero hoy vamos a recordar en 3 pasos fundamentales la importancia de ese acto. Así que Jesús está en el sepulcro, ¿no? Jesús muere en la cruz, es sepultado y 3 días después sucede algo muy importante. Los discípulos, por ejemplo, parecía que se habían olvidado y incluso dudaban que Jesús fuese a resucitar. Y lo vamos a ver en uno de los capítulos, creo que es Mateo y en Lucas. Hay unos versículos donde los discípulos que van fuera de la ciudad, van a una aldea cercana a Jerusalén, ellos dicen, sí, pero este hombre era un hombre valiente, un profeta de Dios, y los profetas decían de esto y de aquello.
y había dicho que resucitaría, pero hoy es el tercer día, dijo uno de los discípulos, y aún nada sucede. Había dudas en el corazón. Entonces, la Escritura hoy nos va a dar luz sobre tres significados enormes acerca de la resurrección para nuestra bendición. Lo primero que quiero compartir con ustedes es que la resurrección de Cristo es una evidencia clara de la provisión divina. No hay otro evento en la Biblia o en la historia que pueda evidenciar la provisión divina, sino a través de la resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque en la cruz, en primer lugar, y quiero hacer una pequeña nota rápidamente antes de que quizás se me pase de alto. No podemos separar el evento de la muerte en la cruz de la resurrección, porque ambos eventos en uno mismo son vitales. O sea, yo no puedo aceptar a Jesús crucificado y no aceptar la resurrección, o viceversa, ¿no? No puedo, porque no puedo separar esos elementos. Justamente uno y el otro están totalmente respaldados en la Escritura y necesitan ser aceptados por fe para la salvación. Si usted quiere ser salvo, usted necesita no solamente venir a la cruz y decirle: Señor, perdona mi pecado, sino que usted tiene que creer que Dios lo levantó de entre los muertos. Así lo dice la Escritura. Y para ser salvo necesita justamente creer en ese basamento de fe legalmente. Ahora, número uno, la resurrección entonces es una evidencia de la provisión divina. La cruz es la evidencia de la provisión de un cordero inmolado, es decir, una ofrenda que necesitaba ser presentada para el perdón de los pecados. La Biblia describe a Jesús como el cordero inmolado, el cordero de Dios, el cordero sin mancha. Una ofrenda única y para siempre. Pero la resurrección es entonces la provisión divina justamente para vencer la muerte que estaba sobre nosotros. En la cruz es vencido el pecado y el poder de las tinieblas. Y en la resurrección el dominio total sobre la muerte y todo enemigo que se ha levantado contra Dios. Es importante que hoy recordemos la resurrección, porque gracias a su resurrección hoy yo puedo cantar con libertad, porque somos sus hijos, dice la canción. Justamente por la resurrección yo puedo vivir. Es por la resurrección que yo puedo caminar con libertad en Cristo y decir: tengo un Padre, tengo un Señor, tengo una fe, tengo un espíritu, soy parte de un cuerpo, tengo un llamado, tengo una misión y tengo una morada eterna que espera por mí. ¿Usted puede darle gracias y gloria al Señor por lo que ha hecho en su vida? Si hasta el día de hoy usted dice: pero es que Dios no me ha provisto lo que tanto le he pedido. Te ha proveído de lo más grande que podías necesitar: la vida eterna en Cristo, en la resurrección. ¿Por qué la resurrección es una evidencia de provisión? En Lucas 24, 45 y 46 nos muestra que la confiabilidad de las Escrituras, incluso la inspiración del Espíritu sobre la Escritura, justamente es una evidencia de cumplimiento a promesas o profecías. Lucas 24, 45 y 46. Dice la Escritura, mire la importancia de esto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. No para que comprendiesen otras cosas, ni el por qué llorar. Las Escrituras, lo que decía Dios de sí mismo. Y él le dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Qué le está diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Por qué ustedes se estremecen? ¿Por qué ustedes tienen miedo? ¿Por qué ustedes piensan que no era necesario? El día de hoy muchos cristianos en esta fecha lloran y lloran y lloran. Todos los años lloran en esta fecha. Y está bien, yo también soy sentimental, ¿eh? Cuando tomo la cena del Señor
y hay momentos donde, bueno, en eventos así, yo me quebranto delante del Señor. Pero no puedo pensar en ese llanto y decir, oh Señor, ¿por qué tuviste que morir? Oh Señor, ¿por qué te hicieron esto y aquello? Porque entonces significa que tu mente está puesta solo en la humanidad y estás solo puesto en la necesidad particular de alguien que satisfaga justo lo que tú quieres. La cruz representa esa humanidad rota, dañada, una humanidad que está siendo cargada, que está siendo, digamos, en cierta manera, corregida en la cruz. La cruz es la corrección de Dios de mi humanidad pecaminosa. Cristo se hizo a sí mismo maldito al morir en la cruz por mi maldición. Él se hizo a sí mismo, digamos, culpable de toda mi maldad. Perdón. Y es por eso que mi humanidad, lo que yo soy, mi debilidad, es clavada en la cruz. Y una vez cuando yo paso del madero hacia atrás, hacia la resurrección, hacia la tumba vacía, entonces me doy cuenta y miro hacia atrás que antes de la cruz, mi humanidad llena de pecado, mi falta de Dios, mi continua rebelión y desobediencia delante del Señor, mi defecto espiritual de que no me permitía acercarme a Dios, justamente por la cruz se ha vuelto a mi favor, porque lo que antes fue una maldición, ahora es mi mayor bendición. Lo que antes fue mi tortura, fue un instrumento de castigo, hoy es un instrumento del peso de la gloria de Dios, porque esa sangre derramada en el Calvario, esa sangre derramada sobre el madero, tiene el poder de lavarme y limpiarme de todos mis pecados, al igual que a usted. Entonces la resurrección es la muestra divina de una provisión, porque Dios sabía que no solamente en la muerte era la remisión del pecado, sino que en la resurrección una nueva vida. Así que Dios nos dice, porque ya te he llamado a una nueva vida, las cosas viejas pasaron, todas van a ser hechas nuevas. Es gracias a la resurrección, porque justamente el cuerpo que cargó el pecado del mundo pasó su proceso en la tumba, y al tercer día, al levantarse en un cuerpo incorruptible, entonces viene cargado de una gloria eterna, la misma gloria que vieron los discípulos, y es la misma gloria que nosotros vamos a ver en el tiempo futuro cuando estemos reunidos con nuestro Señor. Es importante que usted recuerde estos versículos. Hoy Dios nos aclara, y usted puede leer los capítulos, para que el Espíritu entonces abra nuestro entendimiento para decir, gracias Señor, porque debías morir en la cruz. Suena un poquito como desconsiderado, pero no es así. La Biblia nos manda a recordar y conmemorar la muerte de Cristo y su pronta venida. En la cena del Señor, por ejemplo, el Señor nos establece como mandamiento, dice, y cada vez que tomes de esta copa y comas de este pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces, Jesús no tiene problema en que recordemos y agradezcamos su muerte. Al contrario, cuando agradecemos ese acto maravilloso, estamos reconociendo que sin Él no somos nada. Y que Él es único y suficiente, porque en ningún otro hay salvación, sino en Cristo Jesús. Quiero leerles rápidamente otro versículo que correlaciona esto. En Hechos capítulo 13, versículos 34 y 35. Hechos 13, 34 y 35. Predicando justamente el apóstol, dice, hablando de Cristo, dice, y que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción. Así lo dijo, os daré las misericordias fieles de David. Por eso también en otro lugar dice, no permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Qué quiere decir ese versículo? Si lo analizamos a profundidad, Jesús representa en la cruz nuestra corrupción, y que tenía que llegar al final o al límite de lo que ya Dios había establecido. Alma que pecare morirá.
Todo el hombre que ha nacido del polvo, al polvo debe volver. Jesús llevó en su cuerpo esa maldición de la muerte, esa maldición del pecado. Por eso cuando Él resucita en gloria, dice, ya no volverá a tener corrupción. Es decir, que la santidad de Dios en toda su plenitud en Cristo Jesús. Y es la misma santidad en la vida eterna que el Señor nos está mandando a vivir. Por eso cuando yo acepto, creo y afirmo y predico la resurrección de Jesús, es un llamado hacia adentro. No solamente para yo saber la inspiración de la Escritura, sino para declarar a mí y al mundo la deidad de Dios. Cristo es Dios. Así lo afirma la Biblia. Así lo determina la Escritura. Así lo creemos como iglesia y así lo predicamos. Porque no podemos negar que Cristo es Dios. Él resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Él es la segunda persona de la Trinidad Divina. Él, en Romanos capítulo 1, versículo 4, justamente el apóstol Pablo, hablándole a los romanos, en su saludo de la carta, dice, versículo 4 del libro de los Romanos capítulo 1, la carta a los romanos, perdón, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, que ya lo hemos conversado, por la resurrección de entre los muertos. No hay nada corrupto que pueda estar frente o en la presencia de Dios. Justamente, no sé si usted lo ha pensado antes, pero la cruz llevó mi corrupción a la tumba, a donde estaba establecido para los hombres que mueran una vez. Y justamente Jesús en la resurrección me trae a santidad con Él. Por eso yo no puedo ser santo ni perfecto a menos que el Hijo de Dios, mi Maestro, mi Señor, viva en mí y yo crea que Él murió y resucitó por mí. Yo le doy las gracias al Señor porque no estaría aquí predicando si no fuese por su resurrección. Si no fuese por ese acto maravilloso hace más de 2000 años, yo no estaría acá. No existirían iglesias, realmente no existiríamos. No habría razón de reunirnos. No habría una razón lógica de orar, de ayunar, no sé, de leer la Biblia. No existiría la Biblia si este acto no hubiese sucedido. Porque la Biblia, la palabra de Dios, el eje, la persona y el fundamento es Cristo. Entonces, hay personas todavía al día de hoy, filósofos, idealistas, que intentan separar y maquillar un poco de decir, no, creo que Él no resucitó. Entonces visitemos la tumba de todos los líderes de religiones o de todas las deidades o supuestas deidades de las religiones o las más grandes religiones del mundo. Todos están en su tumba, sus huesos están allí y se les puede hacer pruebas paleontológicas de las que existen, porque hay deidades, aparentes deidades o ídolos que no existieron nunca, son imaginación del hombre. Pero sí hay personajes históricos de grandes religiones del mundo, como el budismo, el maometanismo, que sus líderes están en la tumba. Y si se abre su tumba, se le hace una prueba y se va a determinar su identidad. Pero vaya a la tumba del Señor Jesús a ver a quién va a encontrar. No va a encontrar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque Él ya no está en la tumba, como dice un antiguo cántico, tampoco en el madero. Él está en gloria con el Padre y está reinando en mi corazón y en el corazón de todos los fieles en el mundo, porque ahora ya no habita en un templo hecho de manos de hombre, habita por la fe en nuestros corazones, conforme así lo dijo la Escritura. Escribiré mi ley en su corazón, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gracias, Padre, porque levantaste de entre los muertos a Jesús por el poder del Espíritu Santo para venir a vivir en este cuerpo, en este corazón que te ha recibido, Señor, que te ha aceptado como el único y suficiente Salvador. Hoy es tu oportunidad, si aún no tienes a Cristo. Si aún no entiendes este mensaje, hoy es la oportunidad de que el Espíritu te abra el entendimiento, porque Él es el que inspiró la Escritura. Número 2, la resurrección es la esperanza para el creyente, porque justamente ya lo que estoy hablando relaciona justamente mi esperanza. Por eso le doy gracias al Padre,
Número uno, porque Él me provee el poder para soportar el día a día. Él me da poder para vencer el día de mañana, el día de hoy. Porque justamente nuestra vida está llena de tentaciones, está llena de altibajos, está llena de debilidades. Debilidades por las cuales Jesús atravesó. Y Él ahora me ha prometido a mí, me dice, no te voy a sacar del mundo. Dios no te va a sacar de tu país. Dios no te va a sacar de la situación que está pasando. Incluso yo puedo argumentar fuertemente que aquellos que oran que Dios los saque de la pandemia, la respuesta de Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, 15 y 16 es: yo no te voy a sacar de la pandemia. Yo no te voy a sacar de este mundo. Te voy a guardar del maligno. ¿Por qué? Porque para Él es importante que seamos testigos fieles de su padecimiento y de su resurrección en medio de una generación y un mundo perdido. No estamos aquí para escapar del mundo, estamos aquí para testificarle al mundo que Cristo es la salida, que Cristo es el único que puede dar la esperanza a un mundo perdido. Pero dejemos a un lado quizás a los que no creen. Y vamos a enfocarnos rápidamente en aquellos que creen. Él te da poder, estimado hermano, para que puedas vencer el día de mañana, para que puedas vencer el día de hoy. Vámonos a las cartas a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo número 10. Filipenses, capítulo 3, versículo número 10. Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Otro capítulo maravilloso está en Efesios capítulo 1, 18 al 29. Usted lo puede leer en casa, puede tomar nota. Efesios capítulo 1, 18 al 29. Porque justamente el conocimiento de Dios, o conocer al Señor y conocer el poder de su resurrección, justamente nos hace ser partícipe de su padecimiento. Ahora, aquí hay algo importante, porque no es lo mismo sufrir una situación por algo que hayamos hecho o porque la sociedad misma así lo ha demandado. Otra cosa es padecer por el Señor. En el día de hoy, en esta fecha tan importante, tenemos hermanos nuestros en la otra parte del mundo que justamente quizás hoy o mañana, de acuerdo a la fecha horaria, ¿no?, están celebrando la resurrección del Señor, escondidos, martirizados, perseguidos, amenazados, porque no hay libertad para que ellos vivan su fe cristiana. Pero a nosotros se nos es demandado la libertad que tenemos de predicar el Evangelio. Se nos es demandada la libertad que aún tenemos de proclamar el mensaje de la Escritura. Entonces, mis estimados hermanos, usted tiene la provisión de Dios en la resurrección, el poder de su resurrección, para que usted, si tocase participar de su padecimiento, usted puede llegar a ser semejante a Él en su muerte. Porque juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. El mensaje del Evangelio jamás ofreció una vida lejos de los padecimientos. Jamás. Porque es que del hecho Jesús le dijo a sus discípulos: los van a aborrecer como me aborrecieron a mí. Si a la raíz, si al árbol lo cortan, cuanto más a sus ramas. Entonces, no estoy diciendo que todos los toca el sufrimiento o padecimiento, pero siempre hay algo por qué sufrir en el Señor. Entonces hay que gozarnos, porque el poder de su resurrección es mi poder para vencer. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, yo tengo la certeza de que venceré. Porque Él vive, yo tengo la certeza de que también
llegaré a la meta, llegaré a mi Canaán y me gozaré en los deleites de mi Padre sentado a la mesa. Estimado hermano, es tiempo de asegurarnos y de tener en nuestro corazón bien claro que también hay algo importante de promesa: la resurrección de Cristo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 asegura mi resurrección cuando me toque partir. Es importante que veamos esto porque hay hermanos que le tienen miedo a la muerte. Ahora, yo no estoy diciendo que usted deba anhelar la muerte. ¿Quién quiere morir? Nadie. Si alguno de ustedes, mis hermanos, lástima que no podamos interactuar mejor, pero si alguno de ustedes quiere partir, díganos y oramos por ustedes en este momento. Nadie quiere partir, hermanos. Nadie quiere partir. Queremos vivir, porque es que es algo propio, creado por Dios. Fuimos formados por Dios para la vida. Dios es Dios de vida, no de muerte. Y eso es entendible. Por eso nosotros humanamente luchamos hasta el último segundo para sostener nuestra vida. Eso es normal, eso no está mal. Lo que sí está mal es pensar que vamos a ser eternos en esta tierra y que solo Dios nos creó para estar en esta tierra. No, mi estimado hermano, la resurrección de Cristo justamente asegura que tú vas a ser resucitado en Él cuando te vayas de esta tierra. Que nuestros hermanos que nos han antecedido a la muerte o al dormir en el Señor, Él los despertará con el poder de su palabra. Cuando Él toque regresar, dice la Escritura, que entonces los muertos en Cristo serán levantados, resucitarán primero. Y será algo tan glorioso e innegable en el mundo, porque lo mismo que hizo el Espíritu de Dios con Jesús sobre la tumba, lo hará sobre el creyente, aquel hombre y mujer que recibió a Jesús en vida, y será un hecho glorioso, será un despertar glorioso, como el despertar que tuvo nuestro Señor. Eso da gozo, da alegría, da gana de irse, hermano. ¿Sabe por qué? Porque justamente está asegurada la resurrección a un cuerpo incorruptible, ya un cuerpo como el del Señor. Vamos a irnos a 1 Juan 3:2. Dice el apóstol, justamente el apóstol amado trata a la iglesia de la misma manera. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Usted puede subrayar eso. Usted puede haber vivido victorias hasta el día de hoy, pero mira lo que dice Juan: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Quizás usted sea un hombre, una mujer de oración, una mujer llena del Espíritu Santo, un hombre lleno del Espíritu Santo, pero aún no se ha manifestado en la totalidad de lo que nosotros vamos a hacer. No podemos conformarnos con lo poco que tenemos. Anhelamos lo más grande, dice, pero sabemos que cuando Él, Cristo, se manifieste, ¿qué dice la Escritura? Usted puede leerlo ahí conmigo. Dice: seremos semejantes a Él. ¿Sabe qué dice el mundo y mucha gente religiosa? Jamás podemos ser como Cristo. Eso es una mentira del diablo. Porque justamente la Biblia me llama a mí a tener el carácter de Cristo en esta tierra, a ser semejante a Él, no solamente en sus bendiciones, sino en su padecimiento, en su carácter, en las tentaciones, al ser fiel y vencer, porque Él me ha dado el poder. No significa que no falle, sino que Él me ha dado el poder de vencer y no ser más esclavos del pecado. Entonces, seremos semejantes a Él. Ahora, ¿cómo es Jesús? Usted puede leer los evangelios, justamente el capítulo 24 de Lucas que leímos. Jesús se le presenta a los discípulos, y aquí viene un elemento teológico muy importante, porque la pregunta que los niños nos hacen, mi hijo me lo hace, niños de escuela dominical lo hacen, adultos también lo hacen: ¿cómo es el cuerpo del Señor Jesús? Qué importante, la Biblia lo denota. Ciertamente es un cuerpo glorificado, pero es un cuerpo que tiene partes, que siente, que tiene parte humana. Jesús llevó con Él la evidencia de ser el Hijo del Hombre. Por eso cuando dice la Escritura: y entonces le verán aparecer en las nubes, y el mundo hará lamentación por Él,
¿Por qué? Porque aún los que lo traspasaron lo verán y se darán cuenta que a quien crucificaron era el Hijo de Dios. ¿Por qué es posible eso? Porque juntamente en sus manos aún permanece la herida abierta, no sangrante, abierta. Porque el cuerpo de Él es un cuerpo de gloria. Ya no es corrupto porque Él era humano, Él era 100% hombre. Eso es doctrina cristiana. Cuando Él muere y resucita, justamente a María le dice: no me toques hasta que suba mi Padre, porque resucitó en cuerpo, totalmente reconocible. Cuando Él se le presenta a los discípulos y le dice: pero ¿tú acaso no sabes lo que ha pasado? El Señor le dice ahí a los 11 que estaban, digamos, en la casa reunidos, le dice: ¿ustedes no creen que soy yo? Miren las heridas de mis manos, miren mi costado, las heridas de su cabeza por las coronas de espina. Y aún así, ¿sabe qué hizo Jesús? Qué maravilloso es nuestro Señor y el poder de su gloria. Le dijo: oh, hay pez, porque al Señor le encantaba comer pescado, pez y pan, y partió y comió con ellos. ¿Cómo es posible que un espíritu pueda hacer eso? Jesús lo dice ahí en ese mismo capítulo de Lucas. ¿Ustedes creen que yo soy un espíritu? No, porque un espíritu no puede comer ni puede tocarse. Entonces la Biblia determina que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es un cuerpo que evidencia la transformación, que evidencia el poder de Dios por encima del pecado, por encima de la maldad y por encima de toda limitación. Ese mismo cuerpo glorificado es el que se nos va a ser entregado cuando el Señor nos levante de esta tierra o cuando partamos y seamos resucitados en su pronta venida. ¿Usted puede darle gloria a Dios por eso? Porque tenemos la seguridad de una resurrección. Le dejo un versículo de nota para que usted tenga más versículos bíblicos acerca de este tema. Justamente en 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 20 al 23. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Dele la gloria a Dios, mi estimado hermano y hermana, que así como Adán trajo la muerte a la raza humana, Cristo, nuestro segundo Adán, trajo la vida eterna, una vida que podemos disfrutar desde ahora. Y doy gracias al Señor por tratar ese tema con ustedes. Hasta ahora he hablado acerca de la importancia de este acto, el despertar de gloria en la resurrección, como evidencia de la provisión de Dios y como la esperanza de los creyentes. ¿Nos vamos? ¿Será que todo queda acá? ¿Habrá algo más para el mundo? Sí, un último paso que quiero compartir rápidamente. Porque justamente el amor de Dios es tan grande que Él no quiere que nadie se pierda. La resurrección ofrece la única alternativa para todos los pecadores. La cruz muestra el perdón, pero la resurrección muestra la alternativa que tiene un pecador para llegar al Señor o para ser advertido de juicio. Y rápidamente, número 3, la resurrección que ofrece una alternativa para los pecadores. 1 Corintios capítulo 15, versículo 17. Lo voy a leer rápidamente. 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Ese versículo no solamente se le atribuye a la iglesia. Si lo leemos bien y lo analizamos, significa que si Jesús no hubiese resucitado, entonces la fe no tendría sentido y estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que un pecador tiene la alternativa de ser diferente si solo cree que Jesús murió y resucitó por él. Esa es la razón por la cual enseña o la grandiosa noticia del Evangelio acerca de la salvación. Número 1, asegura el perdón de pecado para los que aceptan a Cristo. Es decir, que si yo acepto a Cristo, entonces mi fe tiene sentido, mi esperanza tiene firmeza y yo puedo ser salvo. Pero ojo, usted tiene la oportunidad hoy, estimado amigo, de decir sí a Cristo, porque tiene la alternativa de la vida eterna.
Tiene la única opción de salvación, que es Cristo Jesús. Mirad cuán amor nos ha mostrado el Padre, en que aún siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué interesante que veamos. Usted necesita entender eso. Pero hay dos decisiones que toma el ser humano: o acepta a Jesús o lo rechaza. Justamente la resurrección marca también o anuncia el juicio futuro para aquellos que rechazan este acontecimiento tan poderoso, este despertar de gloria. Hechos capítulo 17, versículo 31. Hechos capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿A quién levantaron de los muertos? ¿A Pablo? ¿A Juan? ¿A Pedro? ¿A los discípulos? Bueno, ninguno de ellos resucitaron, por si acaso. Ninguno de ellos fue guardado del martirio excepto Juan. Todos murieron de manera trágica, como para que quede un precedente de decir, no, es que yo sirvo a Dios, no puedo morir. Para que quede un precedente de que a los hijos de Dios nada malo le pasa. Lo que está asegurado es la eternidad, la salvación del alma y el testimonio público de aquellos que incendia en cierta manera, que impulsa, que promueve el avance del evangelio. Tertuliano dijo, la sangre de los cristianos es la semilla del evangelio. Hoy nosotros necesitamos entender que aquellos cristianos que murieron por la causa del evangelio justamente creían firmemente que iban a ser resucitados, y esa esperanza de ellos lo llevó a dar su vida para que el evangelio corriera como río en las naciones antiguas. Hoy nos toca a nosotros. Necesitamos llenar este país, necesitamos llenar a esta sociedad de la misma esperanza de gloria. Esta sociedad que está dormida, que está adormecida, que está muriendo, que ha perdido la esperanza, hoy Dios determina, Dios anuncia que hay la opción de salvación, pero que también está el hacha puesta sobre los árboles, porque el juicio de Dios viene sobre esta tierra, el juicio de Dios viene sobre nuestras naciones, y aquellos que rechazan justamente el poder y la magnificencia de Dios en la resurrección pierden la única esperanza. Sin embargo, Dios sigue hablando y dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Estimado amigo, usted que va a ver este video quizás después de esta transmisión, o lo está viendo en este momento, sí, Dios es un Dios celoso y de justicia, pero grande en misericordia, y no quiere que te pierdas. Por eso resucitó a Jesús de entre los muertos, para establecer de una vez el poderío, su señorío sobre todas las naciones, sobre toda autoridad, y a Él le damos gloria, porque en su resurrección no solamente puedo ser salvo, sino que también soy librado de la ira venidera. Dios hoy nos sigue hablando. Estimado hermano y amigo que nos ven, en conclusión, el mundo parece no tener esperanza. Esta crisis global le ha quitado y le ha robado la esperanza a todas las naciones. Naciones sumergidas en corrupción, naciones sumergidas en sistemas políticos viciados, y la gente anda como si no tuviera esperanza. Pero la resurrección de Cristo hoy provee esa esperanza para una vida eterna, para una vida nueva. Justamente nuestras naciones que están camino al vacío, que están ciegas, dormidas, necesitan el despertar de la gloria del Señor, la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros somos testigos del Señor, somos verdaderos testigos de su palabra, porque hemos sido llamados bienaventurados. Y hoy yo te invito, estimada iglesia, Torre Fuerte, únete con nosotros, levanta tu voz y sé iluminar, ser luz, brilla con lo que Dios te ha dado. Tienes una maravillosa noticia que decirle a tu vecino, una maravillosa noticia que decirle a tu país, una maravillosa noticia que necesitas decirle al enfermo, al que está muriendo. Cristo ha resucitado y ha prometido que también nos resucitará en gloria para siempre adorarle por la eternidad. Esas esperanzas, esas promesas jamás deben ser olvidadas. Estimada iglesia, para cerrar,
muy personalmente le puedo decir, olvídense de nosotros, pero nunca se olvide de las promesas de Dios. Usted podrá olvidar a un predicador, a un pastor, a un hermano, pero nunca olvide las promesas de Dios, porque son eternas y son verdaderas. Es mejor olvidar justamente las cosas de este mundo y hacer como Moisés, siempre mirando al Omnipotente, mirando hacia arriba, esperando del cielo la gloria que había de venir. Moisés lo esperaba, Abraham lo esperaba, y usted y yo lo tenemos en el corazón. Somos bienaventurados, tenemos lo que ellos no pudieron tener. Tenemos también una carga enorme que el Señor nos está demandando. Pero hoy es tiempo de decir, voy a celebrar este día. ¿Por qué los cristianos deberíamos celebrar el día de resurrección? Porque es nuestro, porque es nuestra enseñanza bíblica. Es nuestro, nos pertenece, no es de una religión. El día de resurrección es el mensaje del Evangelio. Un Cristo que murió, que fue sepultado y que resucitó, ascendió a los cielos y que va a regresar. Ese es el mensaje del Evangelio. La iglesia es portadora de esa bendición, de ese hermoso mensaje. Así que alegra tu corazón, estimado siervo y sierva, amigo. Si hoy has estado abatido porque quizás has enfermado, se ha muerto un familiar, quizás algún hermano ha fallecido. Ayer estuve acompañando a un hermano muy querido en la iglesia. Su esposa partió con el Señor. Y bueno, invitaron a sus amigos, familiares, vecinos. Hicimos algo en la calle para que todos escucharan el mensaje del Evangelio. Pero nosotros no lloramos ni sufrimos como los que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la promesa de la resurrección. Cristo ha resucitado y usted también resucitará en gloria. Yo también resucitaré en gloria. Así que no temas a la muerte, no le temas a la enfermedad. Diga al débil, fuerte soy. Levántate hoy en fe y clama al Señor, y si es su voluntad que seas sano, Él te sanará. Pero si es su voluntad de que partas, tienes asegurada que Él te toma de la mano aún más allá de la muerte. Va a estar contigo hasta el final y escucharás su voz llamándote por tu nombre. Pasa, buen siervo, al gozo de tu Señor. No hay nada mejor que eso. Dios les bendiga, iglesia. Hoy quiero despedirme en este momento orando estas pequeñas palabras de gratitud. Y quiero que, si usted desea, también puede unirse conmigo. Gracias, Padre, porque aún siendo inmerecedor, me diste salvación. Gracias, Padre, porque en mi maldad, desde la cruz, tu Hijo decía, perdónalo porque no sabe lo que hace. Gracias, Padre, porque me miraste con los ojos de amor, más allá de que era tu enemigo. Sí, fui tu enemigo. Me rebelé contra ti. Nunca quise buscarte. Siempre hice lo contrario a lo que tú decías. Pero justamente allí conocí la esencia de tu amor, porque me atraíste con cuerdas de amor al único lugar donde podía ver mi pecado, mi maldad clavada en una cruz. Pero al tercer día, gracias, Padre, porque justo 3 días después, cuando pensé que todo había terminado, cuando pensé que Jesús era uno más del montón, quizás alguien que enseñaba algo y que no volvería, 3 días después le levantaste de entre los muertos con el poder de tu espíritu. Y hoy puedo estar feliz, agradecido, seguro de que ni la muerte podrá arrebatarme de tu mano, porque la muerte no pudo contener tu cuerpo en la tumba. Gracias, Padre, porque más allá de mis anhelos naturales de este mundo, mi mayor anhelo es estar contigo y verte, conocerte, tocarte y abrazarte. Gracias, Padre, porque mientras llego al cielo,
Me plantaste en una familia llamada la familia de la fe. Me uniste por tu sangre a otros de muchas nacionalidades, de diversos colores de piel, de diversas razas y lenguajes, y nos hiciste una sola familia, un solo cuerpo. Gracias, Padre, porque pusiste tu espíritu en todos nosotros para hacer conforme a lo que tú dices y estar en unidad. Gracias, Padre, porque en esta pandemia, que es principio de dolores, tú nunca nos has abandonado. Gracias, Padre, porque al final del día veré la luz de la gloria y escucharé tu voz llamándome por mi nombre, y entraré en esa puerta tomado de tu mano, gozoso y sonriente, sabiendo que el mundo quedó atrás y que fue lo mejor para seguirte a ti por la puerta estrecha. Gracias por lo que me has dado, por lo que me diste en esta tierra. Gracias, gracias, gracias por resucitar. Gracias, Señor. Gracias por tu amor. Santo eres y te adoro, te exalto. Te bendigo, Señor. Eres lo más hermoso que puede suceder. Eres lo más hermoso que nos ha podido suceder en la vida. Nada se compara contigo, Señor. Ni todo el oro de este mundo podrá llenar, Señor, o satisfacer, Señor, compararse con lo que tú eres para nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias por Torre Fuerte, por su pastor, por sus miembros de la iglesia. Oro por mis hermanos que me están viendo, aquellos que quizás están sintiendo lo mismo que yo en este momento al orar. Que tu fortaleza sea sobre sus vidas, que ellos puedan, Señor, levantarse con esa esperanza de gloria en el corazón, que nada ha terminado todavía, que todavía tenemos mucho por delante, y que hasta el final, Señor, tú estarás con nosotros. Jamás nos has dejado, jamás nos dejará. Eres nuestra fuente eterna, eres nuestra roca eterna, eres la fuente de nuestra salvación. Gracias, Señor amado. Te amamos y te bendecimos. Gracias, Señor. Recibe de nosotros un aplauso, un abrazo. Recibe de nosotros con olor fragante esa adoración y alabanza, fruto de labios que honran tu nombre. Tuya la gloria, Señor. Postramos todo lo que somos ante ti. Eres el Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando te vea el mundo, Señor, nosotros gozaremos en gloria contigo de ver tu luz irradiar toda la tierra. Gracias, Señor. Amén.